Desde la Villa de Merlo, San Luis, República Argentina, transmite LRN 364, Radio Metropolitana, en su frecuencia modulada de 105.5 MHz. El siguiente programa ha sido galardonado con los premios Carolina Tovar García como mejor programa sobre salud. Presentan a Leopoldo Laje en Caminos Alternativos. Consultorios Olivera y Asociados, un lugar en el que usted encontrará respuestas a sus problemas de salud mediante la intervención de destacados profesionales en múltiples y variadas disciplinas tales como kinesiología, quiropraxia, clínica médica, pediatría, fonoaudiología, dermatología, homeopatía, psicología, psicopedagogía y podología. Consultorios Olivera y Asociados, en Coronel Marcau 474, teléfono 476-630. La clínica veterinaria del Dr. Carlos Sarna, un concepto distinto en atención veterinaria. Contamos con el primer laboratorio de análisis clínicos veterinarios del Valle del Colmara. Análisis de sangre en todas las especies con resultados en el día. Citología de oídos, piel y vaginal. Análisis de materia fecal para detección de parásitos. Recibimos muestras de otras veterinarias. Y como siempre, el spa perros, para que tu mascota luzca impecable. Además, guardería. Recibimos tarjetas de crédito. La clínica veterinaria del Dr. Carlos Serna está en Jansson 180 en la Villa de Merlo. Teléfono 472-322. Farmacia Sagrado Corazón de Jesús. Todo en farmacia y perfumería. Recetas magistrales, homeopatía, flores de Bach, flores de California. Abrimos todos los días. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Visítenos en la Avenida del Deporte 301 frente al casino. Teléfono 474-098. Montana Pub, un ambiente cálido para pasar un buen momento. Confitería y cafetería, desayunos, licuados, lomitos, hamburguesas y sándwich, picadas especiales, ensaladas, pizzas, empanadas, cócteles y tragos internacionales, bebidas nacionales e importadas. También show en vivo. En la Avenida del Sol 25, en la Villa de Merlo, teléfono 475-141. Centro Integral de la Fruta y la Verdura, en Presbítero Becerra 466. Pedidos al 478-025 o 476-090. Centro Integral de la Fruta y la Verdura, siempre ofreciendo lo mejor. Abasteciendo el desarrollo de la vida de Merlo. Librería Colores, escolar, comercial, artística, anillados, fotocopias, plastificados, ampliaciones. Te esperamos en Jansson 69. Teléfono 475-5948. Librería Colores, pinta la vida. Recalculando. Si querés un lugar diferente y único en la Villa de Merlo, tenés que ir a conocer Alternativo y Complementario, tienda holística. Allí encontrarás todos los artículos relacionados con las terapias alternativas y mucho más. Cuencos y campanas tibetanas, esencia de boticario, dermoaromas y perfuminas, almohadas terapéuticas, libros y música, orgonites, lámparas de sal, cremas Norma Malienli, imanes terapéuticos, instrumentos de radiestesia, piedras y cristales, velas, fuentes de agua y 1000 artículos más. Además, el asesoramiento profesional de los terapeutas Adriana Larco y Leopoldo Laje. También cursos y seminarios. Arribando a su destino En Avenida del Libertador 757, casi Avenida Dos Venados. Alternativo y Complementario, tienda holística, tu lugar. Nicoletti Materiales, una solución para cada necesidad. Ruta 1, 715, Merlo. Muy buenos días, estamos aquí en la Villa de Merlo con un día lluvioso, con muchas ganas de quedarnos en la cama, recién retornando de un viaje largo, así que
no daba ganas hoy de levantarse, pero estoy muy contento de estar acá para poder hacer un nuevo programa, para recorrer un nuevo camino alternativo junto a ustedes. Y hoy va a ser un poco diferente, vamos a romper el canon. Ustedes saben que yo no soy médico y por lo tanto los temas médicos, si bien los rozamos tangencialmente, están involucrados en lo que tiene que ver las terapias alternativas, porque a la consulta llegan casos concretos de problemas y dolencias que muchas veces pueden tener un origen físico concreto y otras veces son emocionales y demás. Y uno de los casos de problemas físicos concretos puede ser los problemas intestinales. Y hoy vamos a estar un poco escatológicos hablando, así que les pido disculpas, pero es un tema que a todos nos interesa porque en mayor o menor medida puede afectarnos a nosotros o a cualquiera de los que están alrededor nuestro. Y todos sabemos de gente que tiene problemas, por ejemplo, que tiene un chiquito que tiene alergia, asma, o que sufre de eczema, que tiene diarreas o estreñimiento, y además anda permanentemente con problemas de infecciones. Y los padres muchas veces ya no saben dónde buscar, entonces empiezan a eliminar en las dietas, empiezan a sacar la leche o sacan el gluten pensando en la celiaquía, los embutidos, después los huevos, y resulta que las cosas por ahí mejoran un poquito, pero después vuelven al mismo lugar, ¿no es cierto? Y cuando uno investiga un poco, por ahí le preguntas cómo nació tu hijo y te dicen, y nació por cesárea. Y esto tiene que ver con la flora intestinal. Después lo voy a explicar bien, por qué el hecho de haber nacido por cesárea puede ser el causante de la mala población de la flora intestinal. Y entonces llegó a mí un artículo que se llama La muerte empieza en el colon, y me llamó la atención el título. Me fue un buen gancho para que yo lo leyera y reafirmara una serie de conceptos que ya teníamos, porque bueno, alguien cercano a mí padeció una situación particular intestinal, entonces eso ayudó a que uno investigue y se informe, y entonces ya tenía algunos conocimientos, y este artículo me pareció muy interesante para que ustedes también lo conozcan y que sea, como siempre decimos, un despertador, para que vos, si estás padeciendo algo así o tenés a alguien que lo está padeciendo, puedas informarte un poco más o consultar con un médico, con un especialista y averiguar hasta que encuentres las causas de los problemas. Y si tenemos un intestino mal cuidado, por así decirlo, este se llena de hongos oportunistas y patógenos que en particular son las Candida albicans, que es una forma bífida porque se comporta como hongo y como también otro tipo de vida dentro del organismo, y provoca una cantidad de trastornos increíbles. Esto es una epidemia a nivel mundial. Estamos hablando de que esta cándida está proliferando en todos nosotros, sobre todo por el tipo de alimentación que estamos consumiendo. Vamos a tener un intestino contaminado por alimentos mal digeridos entonces, y corremos el riesgo de que se queden atascados en la materia fecal, formando materia fecal tóxica. Esta situación puede provocar desequilibrios y trastornos de distinta gravedad. En concreto se puede sufrir de estreñimiento, gases, diarrea, inflamación de distinta índole, alteraciones en la piel, cambios del humor o enfermedades más graves como la colopatía funcional o una diarrea sangrante, e incluso el cáncer de colon. Un intestino sucio conlleva el riesgo de tener un sistema inmunitario deficiente. Se es más vulnerable ante las enfermedades infecciosas e inflamatorias,
que están relacionadas con el aparato digestivo, también el respiratorio, el urogenital y demás. Por ejemplo, son muy comunes las infecciones urinarias, sobre todo en mujeres, cuando hay problemas intestinales. Y esto tiene que ver por la cercanía de los genitales con el ano, ¿no es cierto? Y entonces esto puede provocar una migración de bacterias hacia el aparato urinario y generar una cantidad de infecciones urinarias a repetición y demás que trae una serie de trastornos increíbles. Además de tener el colon enfermo, también es un factor desencadenante de trastornos emocionales. Es decir, hay trastornos emocionales que están directamente relacionados con el intestino. Las células del intestino producen el 80% de la hormona del buen humor, la serotonina, que la que tenemos en el cuerpo, la que se genera cuando hacemos alguna actividad que nos es gratificante. Ya hemos hablado muchas veces de la serotonina, y fíjense que una parte se produce en el cerebro, el 20%, pero el 80% de la serotonina se produce en el segundo cerebro que tenemos nosotros, que es nuestro intestino, el cerebro emocional. De alguna manera tenemos que cuidarlo porque justamente es nuestro segundo cerebro. Cuidar el tubo digestivo significa estar atento a lo que comemos. Se venden también una cantidad de productos que pueden servir para limpiar el tubo digestivo. Hay terapias como las terapias colónicas y demás. Pero el intestino en realidad no es una chimenea que hay que desollinar, sino ni siquiera una tubería que hay que destapar, sino que es sencillo y al mismo tiempo delicado el tema. Por lo general no deberíamos hacer demasiado, la naturaleza ya sabe qué tiene que hacer y ella tiene y nos provee de un ejército de millones de microorganismos que pueblan el colon, que es el último tramo del intestino, justo antes del recto, y que día y noche lo protegen y lo limpian, impidiendo que las bacterias y las levaduras dañinas se desarrollen e invadan la zona. La cándida se desarrolla como hongo y como levadura. Y las levaduras se alimentan justamente de hidratos de carbono y de un montón de cosas que vamos a ir viendo de a poquito. Los microbios del intestino son muy numerosos. Para que tengan una idea, tenemos 100 veces más microbios, más cantidad de microbios que la cantidad de células que tenemos en el cuerpo. Es decir, que hay unos 100 millones de millones, 14 ceros, para que tengan una idea, en esa zona. Este inmenso ejército es impresionante, ¿no? Recibe el nombre de flora intestinal, es lo que se llama la flora intestinal o microbiota, también se la llama. Parece raro utilizar flora aplicado al intestino, puede ser chocante, ¿no? Pero es bueno, ya estamos acostumbrados porque lo escuchamos siempre, pero algo que florece, quiere decir. Pero lo cierto es que hace referencia al número de especies de bacterias y de levaduras, unos 200 tipos como mínimo. 200 tipos de bacterias y de levaduras viven en nuestro intestino. Y viven en un equilibrio, pero que no es un equilibrio, digamos, tranquilo, sino que es una puja constante por ocupar el espacio. Y entonces, cuando empiezan a desaparecer algunas bacterias, otros elementos, como puede ser las cándidas, que son hongos, empiezan a florecer y empiezan a encontrar un campo fértil como para hacerlo, empiezan a encontrar terreno y ese terreno lo ocupan, lo pueblan. ¿Qué no les permite ocuparlo? Justamente estas bacterias que ocupan ese lugar. Es decir que es como en una ciudad donde, bueno, como en Buenos Aires, donde falta espacio para alojarse la gente. En cuanto alguien desocupa algo, vienen los ocupas y se meten adentro de ese edificio y después vienen los problemas, ¿no es cierto? Bueno, acá ocurre más o menos algo parecido.
O como también ocurre en los jardines botánicos o en tu jardín. Si vos no te ocupás de desmalezar, la maleza va ocupando el lugar del césped cuando éste se muere, por ejemplo ahora en el invierno. Y cada persona tiene su propia flora intestinal, tan personal como su huella dactilar. Cuidar ese propio jardín es responsabilidad de cada uno de nosotros, de resembrarlo con frecuencia, de eliminar las malas hierbas, de abonarlo, o bien dejarlo abandonado. Si fuera así, si dejamos abandonado, lo que antes era un hermoso lugar para hacer la digestión se puede transformar en un horrible y nauseabundo vertedero, como dice acá la nota, ¿no? Refugio de especies nocivas que pueden provocar enfermedades. Por ejemplo, los malos olores no son normales. La función principal del colon es fermentar los alimentos que no se han digerido completamente para extraer los últimos nutrientes que quedan y hacer que pasen a la sangre. Cuando el colon está sano y funciona bien, solo quedan residuos inutilizables que se evacúan con regularidad y que no desprenden mal olor. Por el contrario, en presencia de bacterias y levaduras nocivas, el tránsito se altera produciendo estreñimiento, o lo contrario, diarrea, y los residuos alimentarios, por estar todavía fermentados y no haber sido extraídos todos los nutrientes, generan ese mal olor. Además, cuando se tiene una mala digestión, aparte de ser desagradable en sí mismo, porque es molesto, porque nos da dolores en la panza y demás, nuestro organismo no puede extraer los nutrientes de la comida de manera satisfactoria. Y esto hace que estemos desnutridos por más que comamos, estamos malnutridos en todo caso. Si no se hace nada al respecto, se puede llegar a tener un déficit nutricional o incluso carencias, por ejemplo, de minerales o de algunos elementos que son imprescindibles para la vida. La flora nociva produce también gas carbónico, gas metano e hidrógeno en abundancia. Y los gérmenes se extenderán hasta provocar bolsas de gas a lo largo del colon. Esto produce, por supuesto, la flatulencia, pero además los dolores, las molestias y todo lo que genera una mala digestión que produce la sensación de que uno va a estallar. Indican, en realidad, los gases están indicando que hay una mala digestión y también que el colon necesita ayuda. Este círculo vicioso se origina por la falta de bacterias buenas y beneficiosas para la salud que favorezcan la digestión. Y acá llegamos al punto de ese chiquito del que estábamos hablando, que tenía tantos problemas, que todos conocemos a alguien en esa situación, que había nacido por cesárea. ¿Y por qué la cesárea es un elemento determinante? Primero, la cesárea no es un proceso natural, y entonces la naturaleza tiene pensados los procesos en forma integral, cosa que no sucede cuando los humanos metemos la mano. Hoy hay una costumbre habitual, inclusive en las mujeres, prefieren una cesárea para no sufrir. Y los médicos tienen una tendencia a decir que se hacen muchísimas, enormemente ha aumentado la cantidad de cesáreas con relación a años A. Cuando yo nací, por ejemplo, que era muy raro que alguien naciera por cesárea. Era porque había una dificultad real, porque había muchos problemas, porque venía mal la cosa y bueno, no quedaba más remedio que nacer por cesárea. La cesárea se la conoce desde la antigüedad. César, el César, viene porque César había nacido por cesárea, el primer César, y de ahí viene la palabra César, o sea que ya se conocía en la antigüedad, los egipcios también hacían cesáreas. Pero el problema es cuando esto se transforma en un hábito. Vamos a ver qué es lo que sucede. La composición de la flora intestinal depende, en primer lugar, de la manera en que nacemos. Cuando nos encontrábamos en el vientre de nuestra madre, nuestro tubo digestivo, nuestro intestino completo, todo el tubo digestivo, el aparato digestivo, desde la boca hasta la salida, no tenía microbios, era estéril. Las bacterias y levaduras no se instalan en él hasta el momento del parto.
72 horas después de nacer, nuestro tubo digestivo contiene ya millones y millones de bacterias y levaduras. Pero ¿de dónde proceden todas estas bacterias y todas estas levaduras si antes era estéril? Esto proviene de la flora que hay en la vagina de la madre. Y entonces, cuando pasamos por el canal de parto y pasamos a través de la vagina de nuestra madre, ahí nos contaminamos, entre comillas, con toda la flora intestinal que vamos a tener. Y ahora bien, la flora vaginal depende en gran medida de la flora intestinal, por lo que las mujeres en las últimas semanas de embarazo deben tener una adecuada flora intestinal para poderla transmitir como herencia a sus hijos. Van a dejar una excelente herencia si su intestino está bien, y las especies microbianas que se van a sembrar en el intestino van a ser benéficas para la criatura. Si por el contrario el intestino de la madre está contaminado por especies oportunistas o patógenas, por desgracia el bebé también las heredará, como en el caso del HIV, por ejemplo, ¿no es cierto? De esta manera queda demostrada que la predisposición a padecer ciertas enfermedades tiene relación directa con el tipo de microflora que se transmite de madres a hijos. Y esto se transmite durante el nacimiento. En particular, ocurre con los descendientes de mujeres que sufren, por ejemplo, asma o dermatitis. Si ellas ya la están padeciendo, es probable que sus hijos también la vuelvan a padecer, porque la flora bacteriana que se va a introducir en el niño también va a estar, digamos, va a ser deficitaria, por así decirlo. Si durante los últimos meses de embarazo la madre regenera su microflora, ya vamos a ver cómo, el niño no será portador de una flora que pueda provocarle eczema o asma, por ejemplo, para ir por algunos de los elementos que estábamos hablando. De esta manera tan sencilla se puede evitar que el recién nacido sufra de una deficiencia que puede arrastrar por toda la vida, ¿no? Y que a su vez podría derivar en una bronquitis crónica y que requería asistencia respiratoria, convirtiéndolo en una persona dependiente y demás. Podemos hacer toda la historia después y elucubrar un montón de situaciones que pueden ocurrir a partir de determinadas enfermedades. También hay otro caso que es preocupante, y es el de los niños que nacen por cesárea. El bebé que nace por cesárea, al ser extraído directamente de la placenta, que es un habitáculo esencialmente estéril, no tiene contacto con la flora de la madre y recibirá entonces la microflora del entorno, es decir, la microflora que pueda estar en el hospital, por ejemplo, que suele estar poblada de bacterias resistentes a los antibióticos, porque ahí la gente que va ahí generalmente recibe antibióticos y está padeciendo enfermedades, y entonces, bueno, la flora de esas personas, la flora bacteriana de esas personas, en especial los estafilococos, generalmente son altamente resistentes a los antibióticos. Y si esto no se corrige a tiempo, la flora intestinal de origen hospitalario puede tener consecuencias dolorosas para toda la vida. Así es que es muy importante que desde el momento mismo del nacimiento, las mamás a las que por fuerza se les deba practicar una cesárea, siembren el tubo digestivo de sus bebés con bacterias beneficiosas para la salud. Antes de hablar de esto, de cómo hacerlo, vamos a puntualizar que una buena flora intestinal al nacer también puede desequilibrarse. ¿Y cómo se puede romper el equilibrio de la microflora? Después del nacimiento, el equilibrio de la microflora intestinal se encuentra en constante evolución hasta que encuentra un punto de equilibrio, ¿no es cierto? Se trata de lo que podríamos llamar un equilibrio dinámico y se puede romper por diferentes factores. Estos pueden ser internos o externos, endógenos o exógenos, ¿no? Los factores endógenos, es decir, los que se generan en el interior del organismo, pueden ser, por ejemplo, que tengamos un sistema inmunitario deficiente o una enfermedad metabólica leve que ocasione una modificación de la flora intestinal.
Si nos hacemos una herida o pasamos por el quirófano, tenemos una inflamación, estreñimiento crónico o un tumor en el intestino, la microflora también puede alterarse gravemente, lo que empeora los síntomas de enfermedad y prolonga la recuperación. Los factores externos o exógenos pueden ser una alimentación desequilibrada, la contaminación por metales pesados o por pesticidas utilizados en el campo o por aditivos alimentarios, de los cuales estamos muy acostumbrados a recibir, los antimicrobianos, por infecciones, por gérmenes patógenos, por ejemplo, por niveles altos de estrés, por tratamientos antibióticos y vacunas. Todo ello favorece a la inhibición de bacterias buenas, dejando espacio para que se reproduzcan los gérmenes oportunistas y patógenos que son responsables de las enfermedades. Las consecuencias pueden tener mayor o menor gravedad e ir desde simples trastornos digestivos hasta la ruptura total de las defensas del organismo. En ese caso se corre el riesgo de que los gérmenes se multipliquen hasta provocar lo que se llama una septicemia o una infección generalizada y potencialmente hasta la muerte. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá, si les parece, porque ya me estoy poniendo denso con esto del intestino. Y entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis, escuchamos un poquito de música como siempre, unos auspicios y volvemos y cerramos el tema, ¿sí?
presentan a Leopoldo Laje en Caminos Alternativos. Consultorios Olivera y Asociados, un lugar en el que usted encontrará respuestas a sus problemas de salud mediante la intervención de destacados profesionales en múltiples y variadas disciplinas tales como kinesiología, quiropraxia, clínica médica, pediatría, fonoaudiología, dermatología, homeopatía, psicología, psicopedagogía y podología. Consultorios Olivera y Asociados, en Coronel Marcau 474, teléfono 476-630. La clínica veterinaria del Dr. Carlos Serna, un concepto distinto en atención veterinaria. Contamos con el primer laboratorio de análisis clínicos veterinarios del Valle del Conlara. Análisis de sangre en todas las especies con resultados en el día. Citología de oídos, piel y vaginal. Análisis de materia fecal para detección de parásitos. Recibimos muestras de otras veterinarias. Y como siempre, el spa perros, para que tu mascota luzca impecable. Además, guardería. Recibimos tarjetas de crédito. La clínica veterinaria del Dr. Carlos Serna está en Jansson 180 en la Villa de Merlo. Teléfono 472-322. Farmacia Sagrado Corazón de Jesús. Todo en farmacia y perfumería. Recetas magistrales, homeopatía, flores de Bach, flores de California. Abrimos todos los días. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Visítenos en la Avenida del Deporte 301 frente al casino. Teléfono 474-098. Montana Pub, un ambiente cálido para pasar un buen momento. Confitería y cafetería, desayunos, licuados, lomitos, hamburguesas y sándwich, picadas especiales, ensaladas, pizzas, empanadas, cócteles y tragos internacionales, bebidas nacionales e importadas. También show en vivo. En la Avenida del Sol 25, en la Villa de Merlo, teléfono 475-141. Centro Integral de la Fruta y la Verdura, en Presbítero Becerra 466. Pedidos al 478-025 o 476-090. Centro Integral de la Fruta y la Verdura, siempre ofreciendo lo mejor, abasteciendo el desarrollo de la Villa de Merlo. Librería Colores, escolar, comercial, artística, anillados, fotocopias, plastificados, ampliaciones. Te esperamos en Jansson 69, teléfono 475-948. Librería Colores, pinta la vida. Recalculando. Si querés un lugar diferente y único en la Villa de Merlo, tenés que ir a conocer Alternativo y Complementario, tienda holística. Allí encontrarás todos los artículos relacionados con las terapias alternativas y mucho más. Cuencos y campanas tibetanas, esencia de boticario, dermoaromas y perfuminas, almohadas terapéuticas, libros y música, orguanites, lámparas de sal, cremas Norma Maliandi, imanes terapéuticos, instrumentos de radiestesia, piedras y cristales, velas, fuentes de agua y 1000 artículos más. Además, el asesoramiento profesional de los terapeutas Adriana Larco y Leopoldo Laje. También cursos y seminarios. Arribando a su destino. En Avenida del Libertador 757, casi Avenida Dos Venados. Alternativo y Complementario, tienda holística, tu lugar. Nicoletti Materiales, una solución para cada necesidad. Ruta 1, 715, Merlo. Bueno, aquí estamos de vuelta. Estábamos charlando un poquito entre nosotros acá sobre algunos temitas relacionados con el país. Pero volvamos a lo nuestro, a los intestinos. Y bueno, estuvimos describiendo una serie de problemas y además también cómo se generaban, cómo podía ser uno de los elementos, no quiero decir que sea el único, pero sí uno de los elementos generadores que tiene que ver con el nacimiento. Cuidar y mejorar la flora intestinal es la consigna, ¿no es cierto? Porque algunas de las bacterias presentes en la flora intestinal tienen un efecto positivo para la salud y para la vida en general, y son absolutamente necesarias
Por este motivo los científicos las bautizaron como probióticas, es decir, que beneficiosas para la vida. Estimulan el sistema inmunitario, reducen las alergias y alivian la inflamación del intestino. También impiden la producción de toxinas susceptibles de llegar hasta el hígado y, por supuesto, también pueden entrar en el torrente sanguíneo y mejoran el tránsito intestinal. Disminuyen las flatulencias y previenen los trastornos digestivos como el estreñimiento y la diarrea. Para que realmente merezcan llamarse probióticos estos elementos, es necesario que se compruebe científicamente su efecto. Pero también existen, como decíamos, las especies oportunistas o patógenas, que son las que originan los problemas de salud de todo tipo, y entre ellas las alergias, las micosis y hasta algunas enfermedades de tipo inmunitario. Entre las micosis, la cándida provocada por la Candida albicans, como decíamos, es realmente alarmante, puesto que la proliferación de este germen en el organismo provoca una alteración del sistema inmunitario que puede abrir las puertas a otras enfermedades que pueden llegar hasta provocar cáncer, ¿no es cierto? El reto que tenemos es tratar de favorecer la proliferación de bacterias beneficiosas mediante la implantación de especies favorecedoras de bacterias saludables y el uso del abono, por así decirlo, adecuado, que sería la alimentación. Y al mismo tiempo debemos impedir que se desarrollen las especies patógenas. Eso es el reto que tenemos, ¿no es cierto? Y veamos algunas medidas que podamos tomar para aumentar en nuestro sistema inmunológico, para reforzarlo y para aumentar la vitalidad de estas bacterias y en definitiva mejorar el bienestar de ellas y, por supuesto, en este caso el nuestro. Por ejemplo, reducir el consumo de alimentos en estado puro. Se deben consumir moderada cantidad de alimentos en estado puro no procesados, como pueden ser la carne, los quesos, las grasas, los azúcares simples, ¿no es cierto?, ya que pueden romper el equilibrio de la microflora. Desde los años 50, el consumo de alimentos en estado puro no ha dejado de crecer, con el consiguiente e incesante desarrollo de lo que se llaman enfermedades del mundo desarrollado, es decir, enfermedades cardiovasculares, trastornos digestivos metabólicos del sistema nervioso o que tienen que ver también con el sistema óseo y las articulaciones. Sirva como ejemplo el elevado consumo de azúcar simple, la sacarosa, la fructosa, la maltosa, la lactosa, la glucosa, que podemos encontrar en cualquiera de los alimentos que veamos en una cajita. Bueno, lees los componentes y vas a ver que tienen todos estos elementos o algunos de ellos con seguridad. Todos los alimentos que están azucarados, que se transforman rápidamente en azúcares simples, incluido el jugo de frutas, favorecen la proliferación de una flora de hongos que altera el sistema inmunitario, aumentando el riesgo de diabetes, obesidad, accidentes cardiovasculares y todo tipo de cáncer. Puede parecer esto un poco exagerado, pero hoy en día los médicos no tienen ninguna duda al respecto. Un consumo elevado de azúcar produce hiperglucemia y por consiguiente hiperinsulinemia, es decir, una cantidad mayor de insulina, lo que provoca la formación del tumor cancerígeno que puede acelerar también el crecimiento de las células tumorales. Por ejemplo, unos datos de España: los españoles consumen una media de 44 kilos de azúcar al año, es decir, unos 120 gramos al día, equivalen a unas 20 cucharadas de postre diarias. La mayor parte de este azúcar se cuela, entre comillas, a través de productos elaborados como los refrescos, las bebidas azucaradas, los cereales, los derivados de los lácteos, etc. Se endulzan con fructosa, que es el principal edulcorante industrial. Esta cifra es extremadamente alta y debería reducirse como mínimo hasta colocarse por debajo de los 10 kilos al año. Estamos hablando de 40 contra 10, es decir, un cuarto de lo que se consume. Y también se debería reducir el consumo de carnes, de grasas saturadas y de lácteos.
Y así hay que priorizar el consumo de las legumbres, de las frutas, de los frutos, los productos integrales como el arroz integral, pescados grasos ricos en nutrientes como el colágeno, los minerales, las vitaminas. Bueno, vamos a nombrar muchas cosas, ¿no es cierto?, como el omega 3 y demás, pero a nosotros lo que nos importa más que recordar todos estos nombres es saber qué tipo de alimentos. Podemos tomar algo de carne y de lácteos, sobre todo de leche en pequeñas cantidades, aceites vegetales, preferiblemente que sean, puede ser el aceite de oliva, y menos cantidad de grasas saturadas, y muy pocos dulces. Muy pocos dulces. El azúcar, como habíamos visto cuando hicimos radiestesia, para aquellos que saben, es el peor veneno que hay para el cuerpo. La alimentación moderada es demasiado rica en alimentos en estado puro, por ejemplo, carne, quesos, grasas y azúcares, y muy pobre en fibra, a pesar de que no es un nutriente esencial para nuestro cuerpo. La fibra alimentaria resulta imprescindible para preservar la flora intestinal que se alimenta de ella, transformándola en ácidos orgánicos que protegen y regeneran la mucosa intestinal. Vamos a nombrar algunas fibras alimentarias más adelante, y estas son solubles porque tienen poco peso molecular y se diluyen fácilmente. Se las denomina prebióticas porque su objetivo es estimular el crecimiento de las bacterias probióticas o bacterias buenas que conviven en ese ecosistema que es nuestro intestino. Como nuestra flora intestinal se nutre de fibras, no podemos dejar que se eche a perder privándola de estas fibras solubles, que podemos encontrar, por ejemplo, en las frutas de temporada que estén bien maduras, en una gran variedad. Nosotros tenemos una tendencia a comer la fruta más bien verde, y eso no está tan bueno. Por ejemplo, la banana es mucho más, se digiere mucho más rápidamente cuando está ya casi negra. Cuando abrís la banana y está amarilla adentro, bueno, ahí está madura y ahí es cuando se puede comer, inclusive es más rica. Lo que pasa es que nosotros pensamos que está pasada y no nos gusta consumirla así. Y la comemos verde, que a veces la tenemos que hasta masticar, y se siente con una cierta consistencia, porque está demasiado verde y eso no es bueno para la digestión. En realidad deberíamos consumirla ya casi pasada la banana. Bueno, hablábamos de las leguminosas que tienen fibra, en los cereales, como siempre que son pobres en gluten, como el arroz, el mijo, la avena, la quinoa y demás, que son elementos que el mijo, lo nombré ya, son proveedores de fibra. Hay que consumir especialmente legumbres y frutas ecológicas en lo posible, para que no contengan pesticidas, que son cancerígenos, ni conservantes, que son antibacterianos, porque así como impiden, por ejemplo, un dulce o una mermelada o cualquier producto que tiene conservantes para que no prolifere la flora maléfica y se ponga en mal estado en forma rápida, eso mismo sucede con la flora buena. Es decir, ustedes vieron que la leche, cuando yo era chico, la leche se cortaba en el día. Si no la consumías en el día, se cortaba. ¿Por qué? Porque la carga bacteriana que tenía era muy importante. Hoy la leche la puede dejar fuera de la heladera 3 días que no se va a descomponer. Y esto sucede porque tienen antibióticos, es decir, tienen productos que no permiten que la flora bacteriana prolifere en ese medio. Pero eso lo consumimos, y así como no permite que prolifere porque mata a la flora bacteriana que intenta reproducirse ahí, también mata a nuestra flora bacteriana, la buena, y entonces está jugando en contra, y por eso tienen que estar sembrándolos permanentemente a los productos con otro tipo de cosas. Después tenés que tomarte uno que tiene probióticos, porque te tomaste la leche que te mató todos
la flora intestinal buena, y así andamos por la vida. Bueno, esto es largo y la verdad que da como para más, y yo no quisiera dejar de que hagamos una pequeña meditación. Vamos a continuar con este tema porque me interesa, porque tiene que ver con la salud de todos nosotros y por los cambios de hábito que pueden ser perjudiciales por unos que sean más saludables. Te propongo que en el próximo programa vamos a hacer un pequeño bloque de esto, vamos a continuar hablando de la muerte comienza en el colon, que suena feo, pero está bueno porque así nos pega un martillazo y nos hace entender. Te propongo que te relajes, que te vayas a tu lugarcito de siempre, ese rincón que ya preparaste, que tenés armadito. Te propongo que empecemos con una música tranqui, suave, como para empezar a hacer una pequeña meditación que hoy va a ser cortita y que nos va a llevar a un mundo interno que va más allá de la materia, de esta máscara que es la materia, ¿no? Simplemente una ilusión, porque todo es energía, nosotros somos energía, y entonces la materia es simplemente una forma de manifestación de esa energía. Y te propongo que cierres tus ojos, que tomes una inspiración profunda para liberarla lentamente, suavemente, y comiences así a respirar, inhalando profundamente y liberando lentamente el aire que ingresa a tu cuerpo. Y entonces puedes imaginar, cerrando los ojos, puedes imaginar a tu cuerpo, mirándolo desde arriba. Puedes observar cómo tus músculos se van relajando, una relajación progresiva. Puedes observar cómo tu abdomen se mueve suavemente, rítmicamente. Y ahora puedes imaginar que estás viendo a tu cuerpo a través de un poderoso microscopio. Sus lentes pueden penetrar el más fino tejido de materia, y ya en la potencia más baja ni siquiera puedes ver la carne, sino conjuntos de células, células que representan la individualidad y que están unidas por tejido conectivo. Cada célula es como una bolsa que contiene agua, así es un medio acuoso. Puedes ver una larga cadena de moléculas unidas por un vínculo invisible. Al ir aumentando la potencia de tu microscopio, puedes ver átomos de hidrógeno, de carbono, de oxígeno, que ya no tienen ninguna solidez. Ellos son simplemente probabilidades de energía en vibración. Ahora estás en el límite entre lo que llamamos energía y materia.
te das cuenta que todas las cosas son solamente condensadores de energía. Son vestigios de luz que están emergiendo en un plano vastísimo, simplemente manifestándose en él. Puedes dejar a tu cuerpo entonces atrás, como un simple acontecimiento de tiempo y espacio. Tu cuerpo está más allá de las 4 dimensiones. En este plano ya no existe el antes o el después, o el concepto de comienzo y de final. Estás penetrando en el vientre de la creación eterna. Estás en todas partes y no estás en ningún lugar. Cada unidad que atravesaste, el mundo físico, el mundo celular, el mundo molecular, el atómico, el mundo cuántico, están todos conectados por alguna energía que podemos llamar inteligencia cósmica. Y aquí tu cuerpo existe entonces como potencial, como un potencial creativo. Es todo un proceso que está regido por esa inteligencia cósmica y en el cual vos estás incluido. Este es el plano de la totalidad. Sentite cómodo en este plano, en este estado de conciencia expandida donde la materia ya no importa y donde todo es posible para vos. Disfruta de ese instante. Sentite pleno. Y cuando estés preparado, vas a ir volviendo a encontrarte con tus formas. Vas a dejar atrás los átomos, las partículas, las moléculas, los tejidos, para encontrarte con tu cuerpo, con tu respiración. Y de a poco, suavemente, vas a ir abriendo tus ojos
conectándote con el universo que te rodea. Permití que tu cuerpo haga los movimientos que necesite, como para ir recuperándose. Te puedes estirar, puedes bostezar. Y ya estás aquí. Ya estamos de vuelta. Esta es una meditación de Deepak Chopra que conocí hace bastante tiempo, que me pareció muy interesante. Espero que te haya gustado, que la hayas disfrutado. Y bueno, nos llevó a conocer otro nuevo camino. Hoy anduvimos recorriendo los caminos del intestino, ahora nos metimos más adentro todavía, más profundo, nos fuimos hasta la energía, hasta ese potencial que somos nosotros. Y dentro de ese potencial está la posibilidad de que vos seas lo que desees. Yo te deseo que encuentres tu camino, que puedas realizarlo, que puedas realizarte en él y que disfrutes el recorrido. Yo te espero, Dios mediante, en una semana para que volvamos a encontrarnos con una mochilita, con pocas cosas para recorrer otro camino. Quizás sigamos transitando un poquito por el de hoy, quizás traigamos un tema nuevo, nunca se sabe. Eso es lo bueno de la vida, no hay certezas, no te podés aburrir. Soy Leopoldo Laje, te espero el próximo miércoles y fue un placer haber hecho este programa. Gracias.